En el presente video volvemos a hablar sobre series telescópicas. Este es el segundo video de esta temática, por lo que les sugiero revisar el primer video que realicé sobre series telescópicas, el cual va a quedar en la descripción de este video, ya que ahí explico un poco detallado cómo surge este tipo de series y de sumas telescópicas, y además abordo unos ejemplos, digamos que un poco más sencillos que los que voy a abordar en el presente video. Bueno, entonces teníamos que una serie telescópica es una serie de esta forma, donde podemos calcular la suma enésima parcial como lo vemos aquí o acá, que son formas equivalentes. Esto ya lo habíamos hablado en el anterior video. Ahora vamos a solucionar el siguiente ejercicio. Nos piden calcular la suma S de las siguientes series. Aquí tenemos tres series y nos piden calcular su suma, la cual la hemos denotado con S. Ya habíamos hablado que ese es el límite cuando n tiende a infinito de la suma parcial enésima. Es decir, que lo que nos están pidiendo es que en caso de que estas series converjan, hallar el valor específico al cual converge, que justamente lo hemos llamado S. Entonces vamos a la solución del primer ejercicio. Aquí tenemos nuestra primera serie. Como ya les comentaba en el anterior video, generalmente cuando tenemos una serie telescópica no nos la dan como la diferencia de dos términos consecutivos. El término general, lo que debemos hacer es transformarlo mediante operaciones algebraicas, como lo vamos a hacer en este caso. Entonces vamos a la solución. Voy a volver a copiar el término general, es decir, 2n más 1, todo esto sobre n al cuadrado por n más 1 al cuadrado. Y la idea es escribir esta expresión como la diferencia de dos fracciones simples. Para separar esta expresión podríamos utilizar fracciones parciales, pero al igual que en el anterior video, nosotros tratamos de evitar las fracciones parciales. Ese es como el gran diferencial de este tipo de videos. Cuando sea posible, tratar de evitar las fracciones parciales mediante un procedimiento algebraico un poco más eficaz, como lo vamos a ver. Esto sería igual a lo siguiente. Voy a volver a copiar esta expresión. En el denominador tenemos n al cuadrado por n más 1 al cuadrado, y en el numerador voy a escribir este par de factores, pero restando. Primero voy a escribir n más 1 al cuadrado menos n al cuadrado. Y notemos lo siguiente: ¿qué pasa si yo resuelvo lo que está en el numerador? Voy a resolverlo por acá. Eso sería igual, voy a expandir esta expresión, sería igual a n al cuadrado más 2n más 1 menos n al cuadrado, ¿cierto? Al expandir esta expresión nos daría esto menos n al cuadrado. Se cancela n al cuadrado con este menos n al cuadrado y nos da 2n más 1. Justamente lo que tenemos en el numerador. Es decir, que estos dos numeradores son equivalentes. Están escritos de distinta manera, pero es lo mismo. ¿De acuerdo? Por ende, no ha alterado en nada la expresión. Ahora, de nuevo, por la diferencia de fracciones, yo puedo escribir esto de la siguiente manera. Voy a hacer esto de una vez. Entonces puedo escribir que esto es igual a n más 1 al cuadrado, y acá me va a quedar n al cuadrado en el denominador por n más 1 al cuadrado menos n al cuadrado por n al cuadrado n al cuadrado. Y aquí podemos simplificar. Este término se va con este término se va con este término. Y veamos a qué hemos llegado. Es decir, que esto es igual a lo siguiente. Esto sería igual a 1 sobre n al cuadrado. Bueno, aquí nos va a quedar menos. Copiémoslo de una vez. 1 sobre n al cuadrado menos, y acá nos queda 1 sobre n más 1 al cuadrado. Es decir, que esta expresión que está aquí la logramos separar como esta diferencia de fracciones. Y esta expresión de acá ya tiene forma de una serie telescópica, de una suma telescópica. Es decir, que esta serie inicial la podemos reescribir de la siguiente manera. Esa que es la serie inicial la podemos reescribir como la serie
desde n igual 1 hasta infinito, este término general vemos que es equivalente al que está acá, es decir, que nos quedaría 1, aquí me quedaría n al cuadrado y acá me quedaría 1 sobre n más 1 al cuadrado. Y observemos que estas dos series son las mismas. Acá está escrita de manera distinta, pero esta forma ya me permite inferir que tengo una suma telescópica, una serie telescópica. Entonces, por ende, voy a poder hallar la suma enésima parcial. Aquí notemos que a sub k sería este que está aquí. Entonces, sea a sub k igual a 1 sobre k al cuadrado. Claramente, a sub k más 1 sería 1 sobre k más 1 al cuadrado. Donde está k no coloco k, sino que coloco k más 1. Sería igual a 1 sobre k más 1 al cuadrado. Es decir, que en efecto tengo una serie telescópica, por ende puedo calcular la suma parcial enésima. Eso ya lo haremos en la siguiente página. Bueno, retomando, tenemos que la suma parcial enésima, es decir, la suma de los primeros n términos de esta serie, va a ser igual a lo siguiente. Ya habíamos visto que este término que está aquí hace las veces de a sub k y acá tenemos a sub k más 1. Es decir, que tenemos una suma de la siguiente forma, de la forma que tenemos aquí, es decir, una suma telescópica. Por ende, sabemos que esto es igual a sub 1 menos a sub n más 1. A sub 1, pues donde está acá, no coloco k, sino que coloco 1, es decir, que me quedaría 1 sobre 1 al cuadrado, que eso es 1, menos a sub n más 1. Si donde está acá coloco n más 1, eso me quedaría 1 sobre n más 1 al cuadrado. Recordemos que aquí estamos calculando la suma enésima parcial, es decir, la suma de los primeros n términos de esta serie. Por lo tanto, S sub n es igual a 1 menos 1 sobre n más 1 al cuadrado. Pero recordemos que nos piden hallar S. S es el límite de esta expresión cuando n va para infinito. Así, S es igual al límite cuando n va para infinito de S sub n, es decir, que esto es igual al límite cuando n va para infinito. Reemplazamos esta expresión, 1 menos 1 sobre n más 1 al cuadrado. Este límite es fácil de calcular. Cuando n va para infinito, pues esto va para 0, es decir, que este límite nos da 1. Es decir, que la serie converge y converge a 1. Voy a dar la conclusión del ejercicio por aquí. Por lo tanto, la suma de la serie, es decir, S, es igual a 1. Entonces, logramos calcular el valor de S transformando el término general de esta serie para poder usar la suma parcial enésima de una serie telescópica, y todo eso evitando el uso de fracciones parciales. Lo logramos hacer mediante un procedimiento alterno y quizás mucho más rápido. Vamos a la solución del segundo ejercicio. Aquí tenemos de nuevo una serie. Como podemos observar, no siempre es tan evidente que tenemos una serie telescópica. Por ejemplo, aquí el término general se muestra algo tedioso. Entonces lo que tenemos que hacer es, mediante operaciones algebraicas, llevar este término general a la forma de una suma telescópica.
Entonces vamos a la solución. Primer paso, pues volver a copiar el término general, es decir, n menos la raíz cuadrada de n al cuadrado menos 1, todo esto sobre la raíz de n Entonces observemos lo siguiente. El numerador yo lo puedo reescribir de la siguiente manera. Esto es n menos, dentro de esa raíz tenemos una diferencia de cuadrados. N al cuadrado menos 1. Eso lo puedo escribir como n menos 1 por n más 1. Y en el denominador, por propiedades de la raíz, podemos, como tenemos la raíz de un producto, eso es igual al producto de las raíces. Es decir, estoy utilizando esta propiedad. Esta propiedad que aparece aquí, la propiedad de la raíz en encima de un producto. Entonces acá puedo separar como la raíz cuadrada de n por la raíz cuadrada de n más 1. Y esto es igual, esta propiedad de nuevo la puedo utilizar acá en el numerador. Como tengo un producto, puedo volver a separar. Es decir, que esto me quedaría n menos la raíz cuadrada de n menos 1 que multiplica a la raíz cuadrada de n más 1. Todo eso sobre la raíz cuadrada de n por la raíz cuadrada de n más 1. Y ahora de nuevo, por la diferencia de fracciones puedo separar esta expresión en dos fracciones. Es decir, que esto sería igual, voy a continuar acá, esto sería igual a n sobre este denominador, pero n lo voy a escribir de una vez de la siguiente manera. N yo lo puedo escribir como raíz cuadrada de n por raíz cuadrada de n. Esto es igual a n. Y en el denominador pues me queda todo el denominador. Me quedaría raíz cuadrada de n por la raíz cuadrada de n más 1. Menos acá me queda este producto, la raíz cuadrada de n menos 1 por la raíz cuadrada de n más 1. Y en el denominador me queda raíz cuadrada de n por raíz cuadrada de n más 1. Repito, lo que hice fue separar esa diferencia de fracciones. Y aquí ya se nos puede cancelar algo. Raíz cuadrada de n con raíz cuadrada de n. Y acá raíz cuadrada de n más 1 con raíz cuadrada de n más 1. Es decir, que esto es igual. Nos queda lo siguiente. En el numerador me queda raíz cuadrada de n. Y en el denominador me queda raíz cuadrada de n más 1 menos acá me va a quedar raíz cuadrada de n menos 1 sobre raíz cuadrada de n. Es decir, que nuestra expresión, esta expresión, la podemos reescribir hasta el momento así. Así que nuestra serie original, si reescribo este término, quedaría de la siguiente manera. Así, la serie desde n igual 1 hasta infinito nos va a quedar de la siguiente manera. De esta expresión es igual a esta, pero de una vez voy a reescribir de estos términos de aquí. Como tengo el cociente de raíces del mismo índice, lo puedo colocar todo dentro de una misma raíz. Es decir, voy a hacer uso de la siguiente propiedad de las raíces. De esta propiedad de las raíces la voy a aplicar de derecha a izquierda.
todo esto dentro de una misma raíz. Es decir, que esto nos queda como la raíz cuadrada de n sobre n más 1 menos la raíz cuadrada de n menos 1 sobre n, que sería este término de aquí. Observemos que esta expresión la logramos escribir como lo vemos aquí. Y aquí al parecer ya tenemos una serie telescópica. Notemos que en este caso parece que el primer término sería este y su sucesor sería el de acá, es decir, a sub n vendría siendo este y a sub n más 1 al parecer es este que está aquí. Llamemos a este que está aquí, lo voy a denominar a sub k. Sea a sub k igual a k menos 1 sobre k. Este sería nuestro a sub k. ¿Quién sería a sub k más 1? Calculemos a sub k más 1. Voy a hacerlo por aquí. A sub k más 1 sería igual. Donde está k, no coloco k, sino que coloco k más 1. Entonces aquí quería k más 1. Y con este menos 1 me quedaría k. Sobre. Aquí debería colocar, como está acá, coloco k más 1. Y observemos que justamente este término es equivalente a este que está acá. Bueno, acá lo tengo con n, pero puedo verificar que tengo una suma telescópica. En este caso, a sub k estaría aquí de segundo y el sucesor, a sub k más 1, estaría de primero. Es decir, tenemos la serie invertida, pero igual lo podemos calcular. Entonces voy a retomar esta suma en una siguiente página para continuar con el ejercicio. Bueno, entonces esta serie original la logramos reescribir como una serie telescópica, la llevamos a la forma de una serie telescópica y por ende vamos a calcular la suma enésima de dicha serie, es decir, la suma de los primeros n términos. La tenemos aquí. Teníamos que a sub k es igual a la raíz cuadrada de k menos 1 sobre k y justamente este término que está aquí haría las veces de a sub k y acá ya observamos que teníamos a sub k más 1. Es decir, que para calcular esta suma vamos a usar lo siguiente. Tenemos de segundo el término a sub k y de primero el sucesor, entonces vamos a utilizar la siguiente igualdad, esta expresión que está aquí. Tenemos a sub k más 1 menos a sub k igual que aquí. Esto es igual a sub n más 1. ¿Quién es a sub n más 1? Pues donde está k no coloco k, sino que coloco n más 1. Y eso ya observamos que nos queda de la siguiente manera. Nos quedaría n más 1 menos 1, es decir, el 1 positivo con este menos 1 se cancela y me quedaría solo n. Y acá colocaría n más 1 en vez de k. Menos a sub 1. ¿Quién sería a sub 1? Cuando yo reemplace aquí, donde está acá coloco 1, me va a quedar en el numerador, me va a quedar 0 sobre 1, es decir, 0. Es decir, me quedaría la raíz cuadrada de 0, que es 0. Por lo tanto, como observamos, estamos calculando la suma enésima parcial, podemos concluir que la suma enésima parcial, en este caso, es igual a la raíz cuadrada de n sobre n más 1. Esta es nuestra suma enésima parcial. Como nos piden calcular S, debemos calcular el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión. Así, S es igual al límite cuando n tiende a infinito de S sub n. Es decir, que esto nos queda el límite cuando n tiende a infinito. Reemplazo S sub n por
la raíz cuadrada de n sobre n más 1. Varias maneras de calcular este límite. Bueno, hay muchas maneras de calcular este límite. Una de ellas es ingresar el límite dentro de la raíz por la continuidad. Es decir, que esto me quedaría límite cuando n va para infinito de n sobre n más 1. Aquí expandamos un poco esta raíz. Y ese límite que están radicando es 1. Dado que tenemos el mismo grado en el numerador y en el denominador, nos queda el cociente de los coeficientes, es decir, 1 sobre 1, es decir, que ese límite del radicando nos da 1. Es decir, que esto es igual a la raíz cuadrada de 1, que es igual a 1. Por ende, la suma de la serie, es decir, S, es igual a 1. Hemos mostrado que la serie converge y además de eso, pues hemos hallado el valor al cual converge la serie. De nuevo, transformando el término general, llevándolo a la forma de una suma telescópica y haciendo su debido proceso. Ahora vamos al tercer y último ejercicio de este video. Tenemos la siguiente serie, al igual que en los demás ejercicios vamos a transformar el término general, llevarlo a la forma de una suma telescópica. Entonces, para la solución, de nuevo el primer paso es copiar el término general. Bueno, tenemos que esto es igual a n sobre 2n menos 1 al cuadrado por 2n más 1 al cuadrado. Y esto va a ser igual a lo siguiente. De nuevo, aquí podríamos utilizar fracciones parciales, pero como les comentaba, el diferencial de este video es tratar de omitir las fracciones parciales cuando sea posible mediante un procedimiento matemático un poco más rápido. Entonces, volvamos a hacer. Vamos a sumar o a restar estos factores en el numerador. A este que está aquí le voy a restar este que está acá, es decir, esto me va a quedar de la siguiente manera. Como 2 a la n más 1 al cuadrado menos 2 a la n menos 1 al cuadrado. Y en el denominador colocamos los mismos factores. 2 a la n al cuadrado, 2 a la n más 1 al cuadrado. Ahora notemos que tenemos en el numerador. ¿Qué pasa si yo realizo esa operación o calculo esta expresión? Voy a expandir. Al expandir, eso me quedaría... Voy a expandir primero esta expresión que tenemos aquí. Eso me quedaría 4n al cuadrado más el doble del primero por el segundo, es decir, más 4n más el segundo al cuadrado, más 1 al cuadrado. Menos, voy a expandir esto que está acá, me quedaría 4n al cuadrado menos 4n menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es decir, que esto es igual a 4n al cuadrado más 4n más 1. Y aquí, si distribuyo este menos, me quedaría menos 4n al cuadrado más 4n menos con menos me da más menos 1. Y veamos que se cancela 4n al cuadrado con menos 4n, 1 con menos 1 y me queda en el numerador 4n más 4n, eso es igual a 8n. 8n. Pero es que en el numerador de acá yo tengo n, no tengo 8n. ¿Qué hago para no alterar esta expresión? Lo mismo que ya habíamos hecho en el primer video. Voy a multiplicar por 1/8. Este 8 que está aquí en el denominador se cancelaría con el 8 que nos aparece acá y nos quedaría justamente n. Es decir, que de esta manera no he alterado nada la expresión original. Y de nuevo, el siguiente paso,
por diferencia de fracciones voy a separar esto en dos fracciones. Es decir que esto sería igual a 1/8 factor de, aquí por diferencia de fracciones separo este paso, ya lo podemos omitir. Observen que me quedaría esta primera expresión sobre el denominador y se cancelaría 2n más 1 al cuadrado con 2n más 1 al cuadrado, es decir que me quedaría 1 sobre, se canceló 2n más 1 con 2n más 1, entonces me quedaría 2n menos 1 al cuadrado menos, y al separar con el de acá se cancelaría 2n menos 1 al cuadrado con 2n menos 1 al cuadrado. Ya estoy omitiendo un paso, ya en la práctica uno lo puede hacer, ya hemos hecho varios ejercicios, ahí ya podemos ver más o menos cómo es la técnica. Entonces sería igual a 1 sobre 2n más 1 al cuadrado. Y ahora notemos lo siguiente, es decir que esta serie inicial, cuyo término general está aquí, yo lo puedo reescribir como está acá. Así que nuestra serie inicial se puede reescribir de la siguiente manera. Así. Desde n igual 1 hasta infinito. Este 1/8 de una vez lo voy a sacar de la serie. Propiedades de la serie se puede. Para que no nos distraiga. Y acá me queda esto mismo. 1 sobre 2n menos 1 al cuadrado menos 1 sobre 2n más 1 al cuadrado. Y observemos que esta serie que nos queda aquí ya tiene forma, ya se parece a una serie telescópica. Aquí tendríamos el primer término, aquí su sucesor, es decir que este vendría siendo nuestro a sub k cuando ya consideremos solo la suma enésima parcial. Entonces, verifiquemos. Entonces, digamos, sea a sub k igual a 1 sobre 2k, perdón, estoy cambiando ya por k al cuadrado. ¿Quién sería a sub k más 1? Donde está k ya no coloco k, sino que coloco k más 1. Veamos lo siguiente. Es decir que luego, voy a calcularlo por aquí, a sub k más 1 sería igual a lo siguiente. Me quedaría de la siguiente manera, como 1, aquí un corchete, 2 que multiplica, ya no coloco k, sino k más 1, menos 1. Y esto sería igual a lo siguiente. Acá una vez. Sería igual a lo siguiente, el numerador sigue estando 1. Y aquí cuando distribuyo me quedaría 2k y 2 por 1, 2, 2 menos 1 más 1. Es decir, que esto me quedaría 2k más 1 justamente, perdón, aquí falta al cuadrado y acá nos quedaría al cuadrado. Justamente nos da el término acá, el sucesor, es decir, aquí está el primero, acá tenemos su sucesor y tenemos una diferencia, es decir, que en efecto tenemos una serie telescópica y por ende podemos calcular la suma parcial enésima como ya lo hemos hecho en los anteriores ejercicios. Voy a continuar en una nueva página retomando la suma parcial enésima. Bueno, entonces retomando nuestra serie original, la logramos escribir en forma de serie telescópica y por ende vamos a calcular la suma enésima parcial de dicha serie, es decir, la suma de los primeros n términos de la serie. Ya habíamos visto que este que está aquí hace las veces de a sub k y el de acá sería el sucesor, a sub k más 1. Así que tenemos una suma de la siguiente forma, como la suma que tenemos aquí. Ya sabemos cómo se calcula. Es decir que en nuestro caso esto va a ser igual, esta suma de aquí va a ser igual a lo siguiente. Bueno, no nos olvidemos de 1/8 que está acá afuera multiplicando. 1/8 que multiplica a sub 1
menos a sub n más 1. ¿Quién va a ser a sub 1 en nuestro caso? ¿Dónde está acá? Reemplazo por 1, me quedaría 1 sobre 2 por 1, 2, 2 menos 1, 1, y 1 al cuadrado, 1. 1 sobre 1 nos da 1. Es decir, que esto sería igual, bueno, retomemos otra vez, 1 octavo y esto nos queda, aquí nos daría 1, y acá, ¿quién sería a sub n más 1? Ya habíamos observado que cuando colocamos n más 1, k más 1, esto nos queda 2k más 1 al cuadrado. Pueden reemplazar de nuevo, donde está k, no colocan k, sino que colocan n más 1 y obtienen lo siguiente, menos 1 sobre 2 n más 1 al cuadrado. Así que nuestra suma enésima, que es la que estamos calculando aquí, la suma enésima parcial de esta serie, por lo tanto, S sub n es igual a lo siguiente. Voy a distribuir, nos quedaría 1 octavo menos, acá nos quedaría 8 que multiplica a 2n más 1 al cuadrado. Aquí se puede distribuir este 1 octavo por 1, 1 octavo, y 1 octavo por esta expresión, pues nos queda como lo vemos aquí. Y recordemos que lo que nos piden es calcular S. Debemos calcular el límite cuando n va para infinito de S sub n. Así que S es igual al límite cuando n va para infinito de S sub n, que es igual al límite cuando n va para infinito que es igual al límite cuando n va para infinito de esta expresión de 1 octavo menos 1 sobre 8 que multiplica a 2n más 1 al cuadrado. Este límite es fácil de calcular. Cuando n crece esto va para 0. Es decir que este límite nos dio 1 octavo. Igual a 1 sobre 8, a 1 octavo. Por lo tanto, voy a dar la conclusión por aquí. Por lo tanto, la suma de la serie, es decir, S es igual a 1 octavo. Hemos mostrado que la serie converge, más aún hemos hallado el valor al cual converge, a 1 octavo. Dado que teníamos una serie telescópica, pudimos hallar su suma enésima parcial y luego calcular el límite cuando n va para infinito. Y esta sería la solución de nuestro último ejercicio de este video. Entonces, para concluir, podemos observar que la estrategia siempre es manipular el término general, llevarlo a la forma de una suma o serie telescópica para poder hallar la suma enésima parcial, como lo hemos hecho. Y después de eso calcular el límite cuando n va para infinito. Aquí algo importante que se hizo distinto a lo que se suele hacer es que nosotros separamos el término general haciendo uso de un procedimiento matemático, sumando o restando en el numerador los factores del denominador, y esto con el fin de evitar las fracciones parciales. Estos ejercicios también se pueden hacer mediante el uso de fracciones parciales, quizá nos demoremos un poco más, pero van a salir. En este caso decidí aplicar este procedimiento que me parece muy eficaz y además se puede llevar a otros contextos, como en el cálculo de integrales. Cuando usamos fracciones parciales, en algunos casos podemos utilizar también esta estrategia de operar los factores en el numerador y completar en caso de que sea posible, como en este caso que nos quedó sobrando un 8 en el numerador, entonces lo neutralizamos multiplicando por 1 octavo. También se puede usar esa estrategia en el cálculo de transformadas inversas de Laplace
para separar algunas fracciones. No siempre es posible aplicar esta estrategia, pero en muchos casos sí, y suele ser mucho más rápido. Entonces por eso recomiendo, cuando sea posible, traten de aplicarla. En el canal pueden encontrar cómo aplicamos esa estrategia en el cálculo de integrales. También en el cálculo de transformadas inversas de Laplace hemos utilizado esa misma estrategia para que se familiaricen un poco más con ella en otros contextos. Y esto es todo por el video. Espero que les haya sido de mucha ayuda.